va? Bienvenidos a Esta Boca es Mía. Hoy ya contamos desde estudio con nuestro invitado principal. Es el doctor Julio Trochansky, ex presidente del Sindicato Médico del Uruguay. ¿Por qué lo traemos hoy? Bueno, porque los titulares en estos días han estado hablando de la demora en las emergencias médico-móviles, ¿no? Que pueden llegar hasta 9 horas. La explicación, por lo menos a grandes rasgos, es que efectivamente el invierno trae consigo gripe, afecciones respiratorias. De hecho, las consultas aumentaron en un 36% respecto a años anteriores. También es muy cuestionable cómo nos manejamos nosotros, población, con la emergencia médico-móvil, porque hay otro dato muy significativo que daba el propio presidente de la Cámara de Emergencias Móviles, Vázquez de apellido, y decía, fíjense, si bien aumenta el 36% las consultas, los traslados desde el hogar o desde donde haces el llamado a un prestador de servicios de salud, disminuyó en un 20%. Conclusión, felizmente, son consultas banales. Eso remite o interpela directamente a la población y al uso que hacemos de las emergencias. Pero yo no sé si todo pasa por cuestionarnos en exclusiva el aprieto que tiene en este momento el sistema de emergencias, o si podemos ir un poquito más allá. Imagino que es una de las tantas patas o de los tantos desafíos que tiene el sistema en general. Doctor Trochansky, bienvenido. Gracias por estar aquí hoy. No, por favor, muchas gracias por la invitación. Es complejo, ¿no? Porque todas las cosas que tú manejabas son así. Por un lado hay una cultura instalada, pero que también lo instaló de alguna manera que no hoy se queja, ¿no? La propia Cámara de Emergencias Móviles a lo largo de los últimos años instaló esa necesidad como modo de Nosotros generar... te solucionamos el problema, vendría a ser. Y bueno, lo que pasa es que si uno repasa los eslóganes de cada una de las emergencias, siempre intenta generar eso de estar siempre ahí al instante. Y por otro lado también hay un tema de organización del sistema, de inequidad que hay también dentro del sistema, porque uno enfoca hacia un sector de la población, pero no debe olvidarse que, por ejemplo, el sistema público ni siquiera tiene médicos de radio que puedan atender, porque uno... Vos ponete en el lugar del paciente clave hoy. Si nos tuvieras que dar, digamos, tips, ¿no? Sí. ¿Cómo sabés cuándo llamás a un médico de radio y esperás? ¿Cuándo llamás a una emergencia móvil? ¿Cuándo agarrás al chiquilín y te lo llevas directamente? Siempre pensando en niños, puede ser para adultos, obviamente, pero siempre pensando que lo que más te hace sentir nerviosismo es el niño enfermo, el niño con fiebre. Entonces, y bueno, ¿cuándo? Bueno, ahí, como decía, hay que diferenciar si uno es usuario de ACE o del sector mutual. Pero en general un niño cuando está mal, desde el punto de vista respiratorio, que tiene que obligar a la consulta, es cuando tiene una respiración muy rápida, cuando uno lo ve y ve que en el tórax se hunde cierta parte entre las costillas, es decir, entre los músculos, cuando hay una fiebre que pasa un día, 2 días y no se puede bajar, o cuando los niños empiezan a rechazar el alimento o no se hidratan correctamente, eso son todos elementos de gravedad. Lo contrario es cuando uno puede esperar, es decir, un niño que se alimenta, que se hidrata correctamente, un niño que aunque tenga fiebre, pasan las primeras 48 horas y tiene fiebre, pero baja con los antitérmicos y el niño no está decaído y la parte respiratoria no está, como lo decíamos anteriormente, pues en realidad uno siempre puede esperar un tiempo determinado antes de consultar a un médico de emergencia. Distinto es el médico de radio o lo que se conocía como médico de radio o lo que se está intentando hacer hoy con el médico de referencia, que, bueno, yo tengo un problema de salud que me impide salir de mi casa, genero el llamado a ese médico del radio y el médico puede venir en las primeras 24 horas porque el cuadro no es grave como para llamar a la emergencia. Pero como decíamos, en el sector público eso no hay. Y la mayoría de las veces obliga a que los niños, cuando hay una situación de duda por parte de las madres o de gravedad, tengan que llevarlo directamente a las policlínicas periféricas que hoy existen, ¿no? Lo cual genera realmente una inequidad en la atención que debería ser tomada en cuenta, ¿no? Bien. ¿Cómo se ve desde afuera el FONASA? Yo creo que hay un paso intermedio en lo que señalaba el doctor Trochansky, por lo menos para los usuarios de las emergencias, y es que desde hace un tiempo ya bastante largo,
Los servicios de emergencia tienen una especie de filtro. Sí. O sea, uno llama a la emergencia, la telefonista antes de derivar... Está especializada, no es una telefonista sin conocimiento médico. Deriva a un médico que analiza la información, hace una serie de preguntas, y ese médico es el que va tamizando, haciendo el screening, no sé si se dice así, el triage, y determina en función del interrogatorio, de la respuesta que recibe, cuál es la prioridad que tiene ese caso. Muchas veces esas demoras de 9 horas se deben a que el médico que hace el triage dice, bueno, no, este es un caso que puede esperar, digamos, como el caso del médico de radio, ¿verdad? Que puede demorar hasta 24 horas. Cuando es realmente una emergencia, si se omite una respuesta rápida, evidentemente hay una cuestión de negligencia. Pero en general pero me parece que hay denuncias así. de demoras en casos importantes. Nadie dice de 9 horas, pero en accidentes, A mí me parece que lo más grave de lo que está diciendo el doctor aquí es que todavía tenemos un sistema integrado, pero tenemos dos países distintos. Porque por un lado tenés esta cuestión de gente que se queja porque la ambulancia demora y está muy bien que lo haga. Y por el otro tenés quienes pertenecen a ACE que no tienen ese servicio, que son justamente quienes están más desprotegidos, que a veces no tienen ni siquiera el dinero para el boleto para llevar el chiquilín y esperar en la puerta de emergencia, que suele estar muy congestionada. Yo recuerdo no hace mucho, no sé si esta situación se regularizó, no había pediatras en la Policlínica del Cerro, y entonces había que esperar que te dieran número en el Pereira Rosell, donde además los números estaban muy limitados para esos chiquilines, accedían determinada cantidad de chiquilines por día. Entonces el tema de las seguimos fallando. especializaciones, ¿no? ¿Cómo está hoy en realidad? Claro, es que eso que mencionaban sucede por 2 o 3 cosas, ¿no? Evidentemente el sector público también es más vulnerable a la migración de los recursos humanos hacia sectores donde a veces el salario, no necesariamente solo el salario, sino las condiciones en las que se trabajan es mejor, y ese problema que apuntabas de la falta de pediatras en la Policlínica del Cerro es un problema complejo. Ilustra, digamos, esa situación. Sí, y que se viene repitiendo, ¿no? Desde los sindicatos médicos, desde SMU, siempre se ha, por lo menos, tratado de equiparar los laudos, ¿no? De los médicos de lo que es sector público y privado. Es que sería lo lógico, digamos, ¿no? Obviamente que uno no dice que se pueda pasar de un día para el otro a eso, pero sí... A dejar de lucrar con la salud. No, pero se puede pasar, o sea, o tener un proceso. El tema de las especialidades que me preguntabas, y bueno, ahí hay 2 o 3 cosas. Uno, que la academia, o sea, la universidad, la facultad de medicina, en definitiva, por una cuestión de que se mantiene por fuera o que entrar a revisar algunos elementos del mercado laboral entraría como que dejaría de ser impoluta frente a esas situaciones y no se introduce en la discusión de... Sí, ¿qué tipo de especialidades se necesitan? Exactamente, exactamente. Eso es una forma de conservadurismo que todavía persiste en nuestra sociedad, que a veces la universidad, que en definitiva tiene que servir a la sociedad y no estar por fuera de ella, no entra en estas discusiones por esa cuestión de bueno, ¿cómo me voy a meter yo dentro del mercado de trabajo si yo lo que hago es solo formar personas? Sí, bueno, es raro porque desde la enseñanza media hoy se está hablando de justamente presentar programas de estudio pensados en función también del mercado del siglo XXI, ¿no? Entonces, no sé por qué tendrían que Y es que la sociedad, sí, en definitiva es la sociedad, o sea, nosotros vivimos en una sociedad, pero además la universidad, en todo caso, tiene que servir a la sociedad, por lo menos estar inserta dentro de lo que son las necesidades de la sociedad, sin olvidar las otras cosas, ¿no? Pero parece que las inequidades que usted planteó como inequidad, sí, plantea una que remitía un poco a lo que decía Verónica, que es, bueno, la migración de profesionales del sector público al privado, no solo por una cuestión de ingresos, sino también de recursos. También está la inequidad Montevideo Interior. En ese marco, ¿qué le falta o cuáles son los grandes desafíos que tiene el FONASA según usted? Que además hoy me parece que tiene otra libertad para poder decir lo que piensa. No, por supuesto, pero a ver, el sistema tiene muchas cosas en las cuales se ha avanzado. Durante mucho tiempo se ha avanzado con un ritmo interesante, sobre todo al inicio del proceso de reforma, y hoy diríamos que está enlentecido notoriamente. Las inequidades pasan justamente porque hay un sector público
que a nosotros incluso muchas veces nos genera la duda si el gobierno cree en la salud pública. ¿Con qué me refiero a creer en la salud pública? Que ningún proceso de reforma, ningún sistema de salud que sea exitoso carece de una salud pública fuerte. ¿Por qué? Porque, bueno, porque la salud pública no entra, o sea, actúa como un ente testigo de cuáles son las cosas que tienen efectividad clínica, cuáles son las cosas que necesariamente deben implementarse en un sistema. Y sin embargo, acá ha sido todo lo contrario. Hay un sistema público que se ha mantenido débil, un sistema público que no ofrece las mismas garantías desde el punto de vista sanitario y de resolución de las patologías en tiempo y forma como lo ofrece el resto del sistema. Y por lo tanto, uno se pregunta al final del día, y por cómo han sido las decisiones, por cómo se han elegido a las autoridades que dirigen hoy el sector público, se pregunta realmente si el gobierno cree en la salud pública. Quizás, por un tema de quienes hoy están en el gobierno, quizás todavía tienen aquella idea de una salud pobre para pobres y crecieron con eso, crecieron con esa sensación de que la salud pública nunca iba a poder salir a flote. Sin embargo, nosotros creemos que sin eso el sistema de salud está condenado al fracaso. Bueno, a ver qué opinan los panelistas. Alfredo. Yo creo que el tema del FONASA es toda una discusión grande, ¿no? Pero hablando de las emergencias móviles, que ahora voy a tocar el tema ese, yo creo que se ha apostado mucho a salud pública, no lo suficiente y se ha gestionado mal, estoy de acuerdo, Julio, pero creo que se ha apostado mucho más de lo que era antes. Vos tenés muchos años de médico y los hospitales de hace 20 años no eran lo que son hoy en muchos de los casos. Pero el tema de las emergencias móviles como se ha vuelto una moda. El que no tiene emergencia móvil se siente desprotegido. ¿Tá? Yo hace 14 años que no tengo emergencia móvil. ¿Ah? Desistí de la emergencia móvil, porque no la usaba, la tenía y no la usaba, desistí de usarla y no la uso. Y la gente la mal usa. Creo que hay un tema de educación de todos nosotros con respecto a que frente a cualquier síntoma, pequeño que sea, llamamos al médico porque se nos está muriendo el nene, el abuelo o el tío. ¿Ah? Y no es así, hay circunstancias de que no se hace necesario tan rápido la atención, pero nosotros queremos que todo sea ya, inmediato y que vengan primero a atenderle antes que a nadie. Yo quisiera corregir un poquito, desde mi experiencia personal, yo fui asesor de comunicación de 2 emergencias móviles, incluso en la etapa del origen. Y esto es un invento uruguayo, eso todos lo saben, ¿no? Que el señor de la Chela, uruguayo médico, inventó, voy a decir la marca, UCM, que específicamente para emergencias, para solucionar emergencias. Y la idea fue tan exitosa que se exportó al resto del mundo y a partir de ahí surgió esa amplia competencia que surgió. Pero a medida que va surgiendo la competencia, las empresas, en su afán por competir, empiezan a agregar servicios. Ya no es solo emergencia, también es urgencia, también es otra y terminan, claro, ofreciendo un servicio que intenta competir con las mutualistas en los momentos... Aprovechando la deficiencia del sistema, porque toda esa expansión que se ha hecho ha sido en función de que el sistema, digamos, normal o de rutina es deficiente. ¿Y por qué es deficiente? ¿Y por qué la gente? Porque le duele, yo que sé, la uña encarnada y llama a la emergencia. Y porque si llama a la mutualista y pide hora, le dan para dentro de 2 meses. Bueno, desde enero de este año se supone que por ley, para determinadas especialidades, quiero creer, no sé cuáles son, pero quiero creer que son las de mayor prevalencia, básicas, ¿no? Sí. La espera máxima tiene que ser de 45 días. Estamos analizando la realidad de hoy, y la realidad de hoy indica que cuando uno... Claro, entonces, ¿por qué? El argumento mío es... Toda esa expansión es en función de la debilidad del sistema. La gente busca el atajo de llamar al médico por una consulta que antes era de rutina y iba a la mutualista, demoraba 1 semana, 2 semanas, lo atendía el médico general. O el propio sistema. Yo vivo en un lugar donde después de determinada hora de la noche no hay policlínica de ACE, no hay servicio de mutualistas privadas y quien tercerizó todos esos servicios es un sistema de emergencias móviles que tiene una sola unidad y que entonces es la que está encargada de cubrir desde la emergencia hasta el resfrío, hasta la gripe, hasta una fractura, todo lo que te pueda pasar en un radio. ¿Pero dónde cargamos las tintas? ¿En la estrategia que emplea la emergencia móvil o en la grieta o el nicho que deja abierto el sistema? Evidentemente el sistema está funcionando mal en algunos lugares porque no puede tercerizar en un solo prestador toda una población. Y lo que hay que entender es que hoy las empresas privadas de emergencia móvil tienen 2 canteras de socios.
Una cantera es cuando hacen acuerdos de afinidad con las mutualistas. Entonces trabajan junto con las mutualistas de una manera colaborativa, hay varios ejemplos. Otra cantera es justamente competir con los que están fuera del sistema y que encuentran en la cuota pequeña de la emergencia un sucedáneo de lo que no pueden obtener en el sistema completo. Entonces terminan en salud pública cuando se trata de internación, pero todos los servicios los recargan sobre las emergencias privadas. O sea que el sistema está distorsionado. Claro, pero ahí hay un elemento que justamente es un déficit del sistema, porque ¿a quién se le ocurre que un prestador integral como una mutualista no tenga una respuesta de emergencia de un socio? Exacto. Y sin embargo, eso que se planteó en el inicio de la reforma, justamente de incorporar lo que se conoce como clave 1. Clave 1 es la emergencia real, es decir, un siniestro de tránsito, un infarto de miocardio, en donde se necesita, se había trabajado y se postulaba dentro del proceso de reforma que se ha incorporado dentro de las prestaciones que tiene el sector mutual. Sin embargo, en eso no se ha avanzado y eso genera evidentemente un problema que se suma al resto de las inequidades que hay, que en definitiva se suma además a la inequidad que yo entiendo que el sector público ha avanzado, es verdad, pero ¿sabés qué? Hoy el sector público es el talón de Aquiles de la reforma. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, hoy hay una cantidad de gente bajo el FONASA. Uno entra al FONASA en función de si tiene trabajo y a través de eso cubre su asistencia y la de su familia. Y en el sector público se atienden a aquellos que no están al amparo de la prestación social. Ahora, eso mientras ocurre, mientras hay un país que económicamente está bien. Ahora, el día de mañana, si llegamos a atravesar una crisis económica y todos esos que hoy están al amparo de la prestación social porque tienen trabajo, y se quedan sin trabajo y aumenta el desempleo, van a tener que volver a ACE. Y ACE hoy, si ya tiene problemas para atender a los usuarios que tiene, en un contexto económico desfavorable, va a ser peor y no va a estar preparado. Entonces el momento de preparar a la salud pública de forma fuerte es hoy. Y por eso es el talón de Aquiles. Porque si el día de mañana pasa eso, fracasa el proceso de reforma. ¿Qué falla ahí? ¿Hay falta de dinero? Falla el FONASA, yo soy sincero. Para mí falla el FONASA. Sí. Y yo creo que lo que falla es definir exactamente. Pero digamos, un principio básico que es complementar servicios. Siempre se habla y se habla y se habla en el interior. Cada vez que muere un paciente porque no está el médico de guardia o porque faltó lo que sea en ACE, bueno, la complementariedad, que vayan a la mutualista y nunca ocurre, es puro bla, bla, bla. Siempre se habla y no se hace nada. El sistema yo creo que está bien pensado en la medida que fuera complementario, no lo que se hizo ahora es al revés, es depositar todas las tintas en el sector privado. Prácticamente hace en horarios nocturnos, en la mayoría de los pueblos del interior, no funciona. Y entonces lo que yo estoy haciendo es privatizar el sistema. ¿No tiene otro problema enraizado? Es privatizar el sistema. No, está bien. A ver, yo creo que hubo 2 o 3 mensajes que no fueron adecuados. El primero, cuando empezó el proceso de reforma, y por eso hablo de que no se cree en el sector público. Y eso, desde mi punto de vista, para un gobierno como el actual, desde el punto de vista ideológico, si se quiere, es peligroso. Pero cuando empezó el proceso de reforma, si ustedes recuerdan, hace mucho tiempo, pero ¿cuál era una de las cosas que más se escribían en las paredes y las pintadas que se escribían en las paredes? Pasamos 1 millón de niños del sector público al sector mutual. Como si el sector público fuera lo peor, el sector mutual fuese la regla del punto de vista de la atención en salud, pero además mostraba un mensaje de, bueno, yo voy a cargar mis tintas sobre el otro sector y el sector público quedó ahí. Y ese mensaje se mantuvo. No se mantuvo con esa estrategia, pero se mantuvo al elegir las personas que se eligen para dirigir a 1.200.000 usuarios. No solo hablo de la presidencia del sector público, de ACE, sino también la forma en la cual se eligen los directores en los hospitales, ¿no? Que hoy está en proceso de revisión justamente a partir de una preocupación del propio Ministerio de Salud. Es decir, por eso insisto, y estas cosas que pasan con esa inequidad que hablábamos al principio, ¿no? Sobre todo... O sea, el terreno fértil para que se den... También para que se haya... Bueno, para que florezca siempre el empresismo
médico. Y existe. Eso lo tocamos a la vuelta de la pausa, ¿les parece? Ya venimos.